El jardín del miedo. Hay experimentos que se graban en la memoria colectiva, no por sus descubrimientos, sino por la sombra que proyectan sobre la ética humana. Uno de los más infames es el experimento de la prisión de Stanford. Conducido en 1971 por el psicólogo Philip Zimbardo, su objetivo era simple: entender el impacto de los roles sociales en el comportamiento. El escenario era un sótano de la Universidad de Stanford, convertido en una prisión. Los participantes, todos estudiantes universitarios sanos, fueron divididos aleatoriamente en dos grupos, prisioneros y guardias. Lo que comenzó como un juego pronto se transformó en una pesadilla. A los prisioneros se les asignaron números en lugar de nombres, se les vistió con batas incómodas y se les dio cadenas en los tobillos. A los guardias se les dio uniformes, porras y lentes de sol para evitar el contacto visual. En menos de 24 horas, los guardias, jóvenes que hasta el día anterior eran amables, se volvieron sádicos y abusivos. Ideaban castigos degradantes, como obligar a los prisioneros a hacer flexiones o a limpiar las letrinas con las manos. Algunos prisioneros se quebraron, sufriendo ataques de pánico y depresión severa. La situación escaló tan rápidamente que el experimento, planeado para durar 2 semanas, tuvo que ser cancelado después de solo 6 días. La lección fue brutalmente clara. El poder, cuando no está regulado, corrompe. No eran malas personas las que se volvieron sádicas, era el sistema, la situación misma, la que los transformó. Zimbardo argumentó que la situación, y no la disposición individual, era el factor determinante del comportamiento. Los guardias se volvieron malos, porque el rol social les dio permiso para hacerlo, y la desindividuación, el proceso de perder la identidad personal, los liberó de las restricciones morales. A los prisioneros les sucedió lo contrario, internalizaron su rol de víctimas, volviéndose pasivos y sumisos. El experimento de Stanford es un espejo inquietante de la naturaleza humana y la fragilidad de nuestra ética. Nos hace preguntarnos, ¿quiénes somos realmente cuando el control social se desvanece? ¿Qué papel jugamos en los sistemas de opresión? Nos recuerda que el potencial para la crueldad no reside solo en los monstruos, sino en la persona común que se le da una insignia y una oportunidad. Las implicaciones de este estudio son vastas, desde el abuso en las prisiones reales hasta los horrores de la guerra. A pesar de sus críticas, especialmente en torno a la ética de la investigación, el experimento de Zimbardo se convirtió en un hito de la psicología social. Nos obligó a confrontar una verdad incómoda, que no estamos tan separados de la oscuridad como nos gustaría creer. Nos demuestra que el mal no es solo un acto, sino un proceso, un camino que se puede recorrer paso a paso, normalizando la crueldad hasta que se vuelve algo cotidiano. El experimento también resalta la importancia de la obediencia a la autoridad, un tema que otro experimento exploraría de forma aún más escalofriante. Nos muestra que las estructuras de poder pueden silenciar nuestra brújula moral, haciéndonos cometer actos que, en otras circunstancias, nos parecerían impensables. Nos obliga a mirar nuestra propia sombra, a preguntarnos si, en las circunstancias adecuadas, podríamos ser el guardia, no el prisionero. La pregunta que el experimento de Stanford nos deja no es si hay maldad en el mundo, sino cuánto del mal del mundo reside en la facilidad con la que aceptamos el papel de opresores, y cuán rápidamente nos volvemos cómplices de la injusticia. Nos enseña que la tiranía no siempre llega con una capa y una espada, sino a menudo con un uniforme y la complicidad silenciosa de la mayoría. Es un recordatorio de que la libertad y la dignidad no son algo garantizado, sino algo que debe ser defendido, incluso en un juego de roles. La sombra de la obediencia. Imagina a un hombre vestido con una bata blanca, una figura de autoridad que te pide que le administres una descarga eléctrica a otra persona. No la conoces, pero la oyes gritar de dolor. Te dice que debes continuar, que el experimento lo exige. Este es el escenario del experimento de Milgram, uno de los estudios más polémicos y reveladores de la historia. Stanley Milgram, un psicólogo de la Universidad de Yale, quería entender la obediencia a la autoridad, especialmente en el contexto de los crímenes de guerra nazis. ¿Cómo era posible que ciudadanos alemanes comunes hubieran participado en el Holocausto? El diseño del experimento era simple, pero brillante. Un maestro, el participante real, le administraba lo que creía que eran descargas eléctricas a un estudiante, un actor, cada vez que este último cometía un error en una prueba de memoria. El nivel de descarga aumentaba con cada error,
de 15 voltios a 450 voltios, etiquetados como besos. El actor gritaba, pedía piedad, se quejaba de problemas cardíacos y, finalmente, se quedaba en silencio. El maestro se sentía incómodo, quería parar, pero la figura de autoridad le ordenaba continuar. Los resultados fueron espeluznantes. Milgram predijo que solo un pequeño porcentaje de los participantes llegarían al final. Se equivocó. El 65% de los participantes llegaron hasta los 450 voltios, incluso cuando el estudiante había dejado de responder. Esto demostró la increíble fuerza de la obediencia a la autoridad. La gente estaba dispuesta a causar un dolor extremo a otra persona simplemente porque una figura de autoridad les dijo que lo hicieran. Los participantes no eran sádicos, estaban en conflicto. Sudaban, temblaban y se reían nerviosamente, pero la obediencia prevalecía sobre la moral. El experimento de Milgram es un recordatorio de que la bondad y la moralidad pueden ser maleables bajo la presión de la autoridad. Nos muestra que el mal no es solo una cualidad inherente en un individuo, sino un comportamiento que puede ser inducido por las circunstancias. Nos enseña que la línea entre el bien y el mal no es tan sólida como nos gustaría creer, y que en el lugar equivocado, la mayoría de nosotros podríamos cruzarla. A pesar de las críticas éticas, el experimento de Milgram cambió la forma en que entendemos la psicología social. Nos obligó a confrontar una verdad incómoda, que la capacidad de obedecer puede ser más peligrosa que la capacidad de odiar. Nos demuestra que las personas comunes y corrientes pueden ser instrumentos de la crueldad, no porque sean malvadas, sino porque son obedientes. El experimento es un espejo de nuestra propia vulnerabilidad a la manipulación. El experimento de Milgram se ha replicado con resultados similares, lo que sugiere que sus hallazgos no eran una casualidad. Nos obliga a preguntarnos, ¿a quién obedecemos ciegamente? ¿Cuándo es el momento de cuestionar la autoridad? Es un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en la obediencia, sino en la capacidad de decir no a la injusticia. Nos enseña que la libertad de pensamiento y la brújula moral son nuestra única defensa contra la tiranía. El pequeño Albert. En un pequeño laboratorio, en 1920, se llevó a cabo uno de los experimentos más infames de la historia de la psicología. El experimento del pequeño Albert, conducido por el conductista John B. Watson y su asistente Rosalie Rainer, buscaba demostrar que el miedo puede ser condicionado en un ser humano. Albert B., un bebé de 9 meses, fue el sujeto de este estudio éticamente cuestionable. Al principio, Albert no mostraba miedo a los objetos que se le presentaban, un conejo blanco, una rata, un mono y una máscara. Pero, cuando se le presentó una rata blanca, los investigadores comenzaron a hacer un ruido fuerte y desagradable detrás de él. El ruido era tan fuerte que asustaba al niño. Después de repetir esta acción varias veces, Albert comenzó a llorar y a alejarse de la rata, incluso cuando el ruido ya no se hacía. Había aprendido a asociar el miedo con la rata. Pero el experimento no terminó ahí. Watson y Rainer descubrieron que el miedo del pequeño Albert se había generalizado. Ahora, el niño tenía miedo no solo a la rata, sino también a otros objetos blancos y peludos, un conejo, un abrigo de piel, e incluso la barba de Santa Claus. El experimento había demostrado que el miedo podía ser aprendido, y que podía extenderse a objetos similares. El experimento del pequeño Albert es una historia trágica de lo que sucede cuando la curiosidad científica supera la ética. El niño nunca fue descondicionado del miedo, y no se sabe lo que le pasó después. El experimento se convirtió en un símbolo de los peligros de la investigación con humanos, y jugó un papel crucial en la creación de los códigos de ética que rigen la investigación psicológica hoy en día. Nos recuerda que, incluso en nombre de la ciencia, hay líneas que no se deben cruzar. El experimento del pequeño Albert es un recordatorio de que el trauma puede ser aprendido y generalizado. Nos muestra que nuestras respuestas emocionales no siempre son lógicas, sino a menudo el resultado de asociaciones inconscientes. El miedo a las alturas, a los insectos, a la oscuridad, puede no ser el resultado de un peligro real, sino de una asociación inconsciente que se formó en la infancia. El experimento de Watson también plantea una pregunta inquietante: ¿cuántos de nuestros miedos son innatos y cuántos son aprendidos? Nos sugiere que la mayoría de nuestros miedos son el resultado de la experiencia, y que pueden ser desaprendidos.
Nos invita a explorar el origen de nuestros propios miedos, a desenmascarar las asociaciones inconscientes que nos limitan, y a liberarnos del condicionamiento del pasado. La caja del terror. En la década de 1950, el psicólogo Harry Arlo llevó a cabo una serie de experimentos con monos macacos que cambiarían nuestra comprensión del amor y el apego. Antes de Arlo, se creía que el vínculo entre una madre y un niño se basaba en la alimentación. Se pensaba que los bebés amaban a sus madres porque ellas les daban leche. Arlo quería probar si el amor era solo una cuestión de nutrición o si había algo más. Arlo separó a los monos recién nacidos de sus madres biológicas y los crió con madres sustitutas inanimadas. Una era de alambre, con una botella para alimentar al bebé. La otra era de tela suave, pero no tenía leche. Lo que encontró fue desgarrador. Los monos pasaban casi todo su tiempo aferrados a la madre de tela, incluso si la madre de alambre era la única que podía alimentarlos. Solo se acercaban a la madre de alambre para alimentarse y luego volvían corriendo a la madre de tela. El experimento de Arlo demostró que la comodidad, el contacto físico y la seguridad eran más importantes para el apego que la alimentación. El confort de contacto era lo que los monos anhelaban. El experimento continuó con resultados aún más perturbadores. Los monos que fueron criados solo con las madres sustitutas, sin contacto con otros monos o humanos, desarrollaron problemas psicológicos severos. No sabían cómo interactuar con otros monos, eran agresivos o tenían miedo, y no podían reproducirse. El experimento de Arlo es una historia triste de lo que sucede cuando se niega el amor y el contacto. Nos mostró que el amor no es un lujo, sino una necesidad fundamental para el desarrollo humano. Los resultados de su investigación influyeron en los servicios sociales, los hospitales y los orfanatos de todo el mundo, destacando la importancia del contacto físico y el afecto en el desarrollo de los niños. A pesar de su brutalidad, el experimento de Arlo nos dio una visión invaluable de la naturaleza del apego. El experimento también resalta la importancia del vínculo en la salud mental. Nos muestra que la soledad y el aislamiento no son solo experiencias incómodas, pueden ser devastadoras para el cerebro y el alma. Nos recuerda que no somos seres aislados, sino seres relacionales, y que nuestra salud depende de nuestra conexión con los demás. El experimento de Arlo nos obliga a preguntarnos, ¿qué valoramos en nuestras propias relaciones? ¿Estamos buscando solo la nutrición, el apoyo material, o también el consuelo, el apoyo emocional? Nos enseña que el amor no es solo un verbo, sino un sustantivo. Es una necesidad tan fundamental como la comida y el agua. El abismo del conformismo. En la década de 1950, la Guerra Fría y el miedo al comunismo eran rampantes en Estados Unidos. La presión por encajar era inmensa. En este contexto, el psicólogo Solomon Asch diseñó un experimento simple para estudiar el conformismo. Quería ver si la gente cedería a la presión del grupo, incluso si la respuesta del grupo era claramente incorrecta. El experimento era simple. Un participante real se sentaba en una sala con un grupo de cómplices que parecían ser otros participantes. Se les presentaba una tarjeta con una línea y se les pedía que dijeran cuál de las 3 líneas en otra tarjeta era de la misma longitud. Al principio, los cómplices daban la respuesta correcta. Pero luego, de repente, todos comenzaban a dar la respuesta incorrecta. El participante real se enfrentaba a un dilema: ¿confiar en sus propios ojos o seguir al grupo? Los resultados fueron reveladores. El 75% de los participantes se conformaron con la respuesta del grupo al menos una vez, incluso cuando era claramente incorrecta. La mayoría de los participantes sabían que la respuesta era incorrecta, pero se conformaban para evitar la incomodidad de ir en contra del grupo. El experimento de Asch es un recordatorio de que la presión social es una fuerza poderosa que puede nublar nuestro juicio y nuestra moralidad. Nos muestra que la mayoría de nosotros no tenemos el coraje de ser una minoría. Nos enseña que el deseo de pertenecer a un grupo puede ser más fuerte que nuestro deseo de ser auténticos. Es un espejo de nuestra propia vulnerabilidad al conformismo. El experimento de Asch también plantea la pregunta de la autoridad del grupo. ¿Qué sucede cuando el grupo se vuelve una autoridad en sí misma? Nos muestra que la presión de los pares puede ser tan fuerte como la presión de una figura de autoridad. Y en la vida real,
esta presión puede llevar a consecuencias devastadoras, desde el bullying en las escuelas hasta el extremismo en la política. El experimento de Asch es un llamado a la conciencia. Nos insta a preguntarnos, ¿cuándo hemos cedido a la presión del grupo? ¿Cuándo hemos dicho que sí cuando queríamos decir que no? Nos enseña que la verdadera libertad no se encuentra en el conformismo, sino en la capacidad de pensar por uno mismo, de ser una voz solitaria cuando es necesario. La piscina de la indefensión aprendida. ¿Qué sucede cuando una persona aprende que no importa lo que haga, no puede cambiar su destino? En la década de 1960, el psicólogo Martin Seligman llevó a cabo un experimento que cambió nuestra comprensión de la depresión. Su experimento se basó en el concepto de la indefensión aprendida. Seligman quería ver si los perros podían aprender a ser indefensos. El experimento se llevó a cabo en 3 fases. En la primera, los perros fueron colocados en una jaula y se les dio descargas eléctricas de las que no podían escapar. En la segunda, los perros fueron colocados en una jaula con una división baja que podían saltar para escapar de las descargas. Los perros que habían estado en la primera fase no intentaron escapar. Simplemente se acostaron y aceptaron la descarga. Habían aprendido a ser indefensos. El experimento de Seligman fue brutal, pero los resultados fueron reveladores. Nos mostró que la indefensión no es un rasgo de la personalidad, sino una respuesta aprendida a las circunstancias. Nos enseñó que la depresión no es solo una falta de voluntad, sino una consecuencia de la creencia de que no tenemos control sobre nuestra vida. El concepto de la indefensión aprendida es un espejo de nuestra propia mentalidad. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas veces nos hemos rendido antes de intentarlo? ¿Cuántas veces hemos creído que no podemos cambiar nuestras circunstancias, incluso cuando el cambio es posible? Nos enseña que la desesperación no es un destino, sino un estado mental. El experimento de Seligman es también una fuente de esperanza. El psicólogo demostró que los perros indefensos podían ser recondicionados. Al guiarlos suavemente a la salida, los perros finalmente aprendieron que podían escapar de las descargas. Esto nos enseña que la esperanza también puede ser aprendida. La desesperación puede ser superada. El experimento de Seligman nos invita a reflexionar sobre nuestro propio sentido de agencia. Nos insta a preguntarnos, ¿qué creencias limitantes hemos internalizado sobre nosotros mismos? ¿Qué historias nos contamos sobre nuestra impotencia? Nos enseña que el primer paso para cambiar nuestra vida es cambiar nuestra mentalidad, y que el primer paso para superar la desesperación es encontrar la esperanza. La farsa de la empatía. En la década de 1970, un estudio conocido como el experimento de la silla eléctrica llevó al límite la ética de la investigación. El psicólogo Leonard Berkowitz quería estudiar si la agresión era innata o aprendida. Se le pidió a los participantes que le dieran descargas eléctricas a otro participante, que en realidad era un cómplice. Se les dijo a los participantes que las descargas eran un castigo por un mal desempeño en una tarea. El experimento de Berkowitz es un recordatorio inquietante de que la agresión puede ser aprendida y provocada por la situación. Nos muestra que el contexto, y no la disposición, puede ser un factor determinante en nuestro comportamiento. Nos enseña que las personas comunes y corrientes pueden ser instrumentos de la crueldad, no porque sean malvadas, sino porque se les da un permiso para hacerlo. El experimento de Berkowitz también plantea una pregunta inquietante: ¿cuántas veces hemos sido cómplices de la agresión? Nos muestra que la agresión no es solo un acto, sino un proceso, una cadena de eventos que puede ser iniciada por la situación. Nos obliga a confrontar nuestra propia complicidad en los sistemas de opresión. A pesar de sus críticas, el experimento de Berkowitz nos dio una visión invaluable de la naturaleza de la agresión. Nos enseñó que la agresión no es una fuerza incontrolable, sino una respuesta que puede ser mitigada por el contexto. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad en la creación de un mundo más pacífico. El experimento de Berkowitz es un recordatorio de que la empatía no es una virtud que se tiene o no se tiene. Es un músculo que se entrena. Nos enseña que la única forma de combatir la agresión es a través de la conexión, la compasión y la conciencia. Nos invita a crear un mundo en el que la empatía sea la norma, no la excepción. La condena del vaso de agua. En 1968,
el psicólogo David Rosenan llevó a cabo un experimento que puso en tela de juicio la validez de los diagnósticos psiquiátricos. En un estudio conocido como Ser un pseudopaciente en un hospital psiquiátrico, Rosenan y sus 8 colaboradores, todos sanos mentalmente, se presentaron en 12 hospitales psiquiátricos diferentes. Se quejaron de oír voces que les decían vacío, hueco y golpear. Todos fueron admitidos con un diagnóstico de esquizofrenia. Una vez dentro, los pseudopacientes se comportaron de manera completamente normal. Decían que ya no oían las voces, que se sentían bien, y que estaban dispuestos a cooperar. A pesar de su comportamiento normal, la mayoría de los pseudopacientes tardaron semanas en ser dados de alta. Sus acciones normales, como tomar notas, eran interpretadas por el personal como síntomas de su enfermedad. El hecho de que escribieran en sus diarios se consideraba un síntoma de su esquizofrenia. El experimento de Rosenan es un recordatorio inquietante de la etiqueta. Una vez que se te da un diagnóstico, es increíblemente difícil deshacerse de él. Las personas no veían a los pseudopacientes como seres humanos, sino como sus diagnósticos. Su identidad se había perdido. Rosenan argumentó que los diagnósticos psiquiátricos son a menudo subjetivos y que el contexto del hospital puede llevar a la deshumanización. El experimento de Rosenan también plantea una pregunta inquietante: ¿cuánto de nuestra identidad está atada a las etiquetas que nos damos o que los demás nos dan? Nos muestra que el diagnóstico no es solo una descripción, sino un veredicto. Y el veredicto puede ser una prisión. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia percepción de las personas con enfermedades mentales. ¿Las vemos como seres humanos con problemas, o las vemos como su diagnóstico? El experimento de Rosenan es un llamado a la compasión. Nos insta a ver a la persona detrás del diagnóstico, a la humanidad detrás de la etiqueta. Nos enseña que la única forma de sanar es a través de la conexión, la aceptación y la conciencia. Es un recordatorio de que la locura no siempre está en la mente, sino a menudo en la forma en que la sociedad la trata. El fuego del miedo. A finales de la década de 1950, el psicólogo de la Universidad de Yale, Irving Janis, llevó a cabo un experimento con el objetivo de comprender el fenómeno del pensamiento de grupo. Quería entender cómo grupos de individuos inteligentes y bien intencionados podían llegar a decisiones desastrosas. Janis estudió el caso de la invasión de la Bahía de Cochinos, un plan fallido de Estados Unidos para derrocar a Fidel Castro en 1961. Janis argumentó que el fracaso de la invasión fue el resultado del pensamiento de grupo. Los miembros del equipo de Kennedy, ansiosos por mantener la armonía, no expresaron sus dudas y preocupaciones. El resultado fue un desastre. El pensamiento de grupo es un fenómeno psicológico en el que un grupo de personas, en busca de consenso, llega a una decisión irracional. La presión por conformarse es tan fuerte que los miembros del grupo suprimen sus propias opiniones y dudas. El pensamiento de grupo es el enemigo de la disidencia y de la creatividad. El experimento de Janis es un recordatorio de que la presión social es una fuerza poderosa que puede nublar nuestro juicio y nuestra moralidad. Nos muestra que la mayoría de nosotros no tenemos el coraje de ser una minoría. Nos enseña que el deseo de pertenecer a un grupo puede ser más fuerte que nuestro deseo de ser auténticos. Es un espejo de nuestra propia vulnerabilidad al conformismo. El experimento de Janis también plantea una pregunta inquietante: ¿cuándo hemos cedido a la presión del grupo? ¿Cuándo hemos dicho que sí cuando queríamos decir que no? Nos enseña que la verdadera libertad no se encuentra en el conformismo, sino en la capacidad de pensar por uno mismo, de ser una voz solitaria cuando es necesario. El experimento de Janis es un llamado a la conciencia. Nos insta a preguntarnos: ¿estamos en un grupo en el que el pensamiento de grupo es la norma? ¿Estamos dispuestos a ser una voz disidente cuando es necesario? Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en el consenso, sino en la capacidad de cuestionar, de desafiar y de ser una voz para la razón. El límite de la confianza. En la década de 1960, el psicólogo Harold Garfinkel llevó a cabo una serie de experimentos que desafiaron las normas sociales. Conocidos como experimentos de quiebre, Garfinkel instruyó a sus estudiantes a romper las normas sociales en la vida cotidiana. Los estudiantes, por ejemplo, actuaron como invitados en sus propias casas, pidiéndoles a sus padres que explicaran las reglas más obvias. Los estudiantes también se enfrentaron a extraños en público, rompiendo el espacio personal de los demás.
El objetivo de los experimentos de Garfinkel era revelar los supuestos sociales tácitos que rigen nuestras interacciones. Garfinkel argumentó que estas normas, aunque invisibles, son la base de la vida social. Cuando las normas se rompen, la gente se siente incómoda, confundida, y a menudo, enojada. El experimento demostró que nuestra confianza en el mundo se basa en la asunción de que los demás se comportarán de manera predecible. El experimento de Garfinkel es un recordatorio de que la confianza no es un objeto que se tiene o no se tiene. Es una suposición que hacemos todos los días. Nos muestra que la mayoría de nuestras interacciones son un acto de fe. Y cuando la fe se rompe, el mundo se vuelve un lugar aterrador. El experimento de Garfinkel también plantea una pregunta inquietante: ¿cuánto de nuestra vida está gobernada por normas sociales invisibles? ¿Cuándo hemos cedido a la presión de la normalidad? Nos enseña que la verdadera libertad no se encuentra en el conformismo, sino en la capacidad de cuestionar, de desafiar y de ser una voz para la razón. El experimento de Garfinkel es un llamado a la conciencia. Nos insta a preguntarnos: ¿cuándo hemos seguido las reglas simplemente porque son las reglas? ¿Cuándo hemos roto una norma social que necesitaba ser rota? Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en el conformismo, sino en la capacidad de ser una voz disidente. El juego del dolor. En 1971, el psicólogo Albert Bandura llevó a cabo un experimento conocido como el experimento de Bobo Dahl. Bandura quería ver si la agresión era innata o aprendida. Se le mostró a un grupo de niños un video de un adulto golpeando, pateando y gritando a un muñeco inflable. El adulto también gritaba a la muñeca, llamándola tonto y otras cosas. Después de ver el video, los niños fueron colocados en una sala con la misma muñeca y otras. Los niños que habían visto el video del adulto agresivo fueron mucho más propensos a ser agresivos con la muñeca. Imitaron las acciones del adulto, golpeando, pateando y gritando a la muñeca. Los niños que no habían visto el video no mostraron el mismo nivel de agresión. El experimento de Bandura es un recordatorio inquietante de que la agresión es un comportamiento aprendido. Nos muestra que los niños aprenden de los adultos, de la televisión, de los videojuegos. Nos enseña que el contexto, y no la disposición, puede ser un factor determinante en nuestro comportamiento. Nos obliga a confrontar nuestra propia responsabilidad en la creación de un mundo más pacífico. El experimento de Bandura también plantea una pregunta inquietante: ¿cuántas veces hemos sido cómplices de la agresión? Nos muestra que la agresión no es solo un acto, sino un proceso, una cadena de eventos que puede ser iniciada por la situación. Nos obliga a confrontar nuestra propia complicidad en los sistemas de opresión. El experimento de Bandura es un llamado a la conciencia. Nos insta a preguntarnos: ¿qué mensajes de agresión estamos transmitiendo a los demás? ¿Qué modelos de comportamiento estamos siguiendo? Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en la agresión, sino en la capacidad de ser una voz para la paz. El túnel del terror. En la década de 1970, el psicólogo de la Universidad de Columbia, Walter Mischel, llevó a cabo un experimento con niños que cambiaría nuestra comprensión del autocontrol. En un estudio conocido como el experimento del malvavisco, se le ofreció a un grupo de niños un malvavisco. Se les dijo que si podían esperar 15 minutos sin comerlo, se les daría un segundo malvavisco. El experimento de Mischel es un recordatorio inquietante de que el autocontrol no es un rasgo de la personalidad, sino una habilidad que se puede aprender. Los niños que pudieron esperar los 15 minutos tendieron a tener mejores calificaciones en la escuela, mejores relaciones y más éxito en la vida. El autocontrol era un predictor más fuerte del éxito que el coeficiente intelectual. El experimento de Mischel es un recordatorio de que la gratificación instantánea es una trampa. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea. Queremos todo ahora. Pero el autocontrol es la base del éxito a largo plazo. Nos enseña que la verdadera libertad no se encuentra en el libertinaje, sino en la capacidad de posponer la gratificación. El experimento de Mischel también plantea una pregunta inquietante: ¿cuánto de nuestra vida está gobernada por la gratificación instantánea? ¿Cuándo hemos cedido a la presión de la inmediatez? Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en el libertinaje, sino en la capacidad de posponer la gratificación. El experimento de Mischel es un llamado a la conciencia. Nos insta a preguntarnos: ¿estamos en un mundo en el que el pensamiento de grupo es la norma?
¿Estamos dispuestos a ser una voz disidente cuando es necesario? Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en el consenso, sino en la capacidad de cuestionar, de desafiar y de ser una voz para la razón. La jaula de la mente. En 1970, el psicólogo Edward E. Smith llevó a cabo un experimento que puso en tela de juicio la capacidad de los individuos para cambiar sus propias creencias. En un estudio conocido como el experimento de la creencia inquebrantable, se le presentó a los participantes un conjunto de hechos que demostraban que una creencia que tenían era falsa. A pesar de los hechos, la mayoría de los participantes se aferraron a su creencia original. El experimento de Smith es un recordatorio inquietante de que la mente humana no siempre es racional. Nos muestra que las personas no solo buscan la verdad, sino también la confirmación de sus propias creencias. Nos enseña que la verdadera libertad no se encuentra en la ignorancia, sino en la capacidad de cuestionar, de desafiar y de ser una voz para la razón. El experimento de Smith también plantea una pregunta inquietante: ¿cuánto de nuestra vida está gobernada por creencias que no son ciertas? ¿Cuándo hemos cedido a la presión de la inmediatez? Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en el libertinaje, sino en la capacidad de posponer la gratificación. El experimento de Smith es un llamado a la conciencia. Nos insta a preguntarnos: ¿estamos en un mundo en el que el pensamiento de grupo es la norma? ¿Estamos dispuestos a ser una voz disidente cuando es necesario? Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en el consenso, sino en la capacidad de cuestionar, de desafiar y de ser una voz para la razón. La noche de los cuentos. En la década de 1970, el psicólogo Martin Seligman llevó a cabo un experimento que cambió nuestra comprensión de la felicidad. En un estudio conocido como el experimento de la indefensión aprendida en humanos, se le dio a un grupo de personas un rompecabezas que no tenía solución. Se les dijo que tenían que resolverlo. Después de intentarlo varias veces, los participantes se rindieron. El experimento de Seligman es un recordatorio inquietante de que la mente humana no siempre es racional. Nos muestra que las personas no solo buscan la verdad, sino también la confirmación de sus propias creencias. Nos enseña que la verdadera libertad no se encuentra en la ignorancia, sino en la capacidad de cuestionar, de desafiar y de ser una voz para la razón. El experimento de Seligman también plantea una pregunta inquietante: ¿cuánto de nuestra vida está gobernada por creencias que no son ciertas? ¿Cuándo hemos cedido a la presión de la inmediatez? Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en el libertinaje, sino en la capacidad de posponer la gratificación. El experimento de Seligman es un llamado a la conciencia. Nos insta a preguntarnos: ¿estamos en un mundo en el que el pensamiento de grupo es la norma? ¿Estamos dispuestos a ser una voz disidente cuando es necesario? Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en el consenso, sino en la capacidad de cuestionar, de desafiar y de ser una voz para la razón. El espejo de la deshumanización. En 1975, el psicólogo de la Universidad de Minnesota, Stanley Schachter, llevó a cabo un experimento que puso en tela de juicio la capacidad de los individuos para resistir la presión de grupo. En un estudio conocido como el experimento del sentimiento de culpa, se le pidió a un grupo de personas que le dieran una descarga eléctrica a otra persona. Se les dijo que la descarga era un castigo por un mal desempeño en una tarea. El experimento de Schachter es un recordatorio inquietante de que la mente humana no siempre es racional. Nos muestra que las personas no solo buscan la verdad, sino también la confirmación de sus propias creencias. Nos enseña que la verdadera libertad no se encuentra en la ignorancia, sino en la capacidad de cuestionar, de desafiar y de ser una voz para la razón. El experimento de Schachter también plantea una pregunta inquietante: ¿cuánto de nuestra vida está gobernada por creencias que no son ciertas? ¿Cuándo hemos cedido a la presión de la inmediatez? Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en el libertinaje, sino en la capacidad de posponer la gratificación. El experimento de Schachter es un llamado a la conciencia. Nos insta a preguntarnos: ¿estamos en un mundo en el que el pensamiento de grupo es la norma? ¿Estamos dispuestos a ser una voz disidente cuando es necesario? Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en el consenso, sino en la capacidad de cuestionar, de desafiar y de ser una voz para la razón. El experimento del tercer grado. En 1979, la psicóloga Elizabeth Loftus llevó a cabo un experimento que puso en tela de juicio la fiabilidad de la memoria.
En un estudio conocido como el experimento de la pregunta sugerente, se le mostró a un grupo de personas un video de un accidente de coche. Después de ver el video, se les hizo una pregunta: ¿a qué velocidad iban los coches cuando se golpearon? El experimento de Loftus es un recordatorio inquietante de que la memoria no es un objeto que se tiene o no se tiene. Es una construcción, una historia que nos contamos a nosotros mismos. Nos muestra que la memoria puede ser influenciada por la información que recibimos después del evento. Nos enseña que la verdadera libertad no se encuentra en la ignorancia, sino en la capacidad de cuestionar, de desafiar y de ser una voz para la razón. El experimento de Loftus también plantea una pregunta inquietante: ¿cuánto de nuestra vida está gobernada por recuerdos que no son ciertos? ¿Cuándo hemos cedido a la presión de la inmediatez? Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en el libertinaje, sino en la capacidad de posponer la gratificación. El experimento de Loftus es un llamado a la conciencia. Nos insta a preguntarnos: ¿estamos en un mundo en el que el pensamiento de grupo es la norma? ¿Estamos dispuestos a ser una voz disidente cuando es necesario? Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en el consenso, sino en la capacidad de cuestionar, de desafiar y de ser una voz para la razón. El experimento de la puerta rota. En 1969, el psicólogo Philip Zimbardo llevó a cabo un experimento que puso en tela de juicio la fiabilidad de la memoria. En un estudio conocido como el experimento de la ventana rota, se dejó un coche en la calle con la ventana rota. El coche fue vandalizado. El otro coche, sin la ventana rota, fue dejado en la misma calle. No fue vandalizado. El experimento de Zimbardo es un recordatorio inquietante de que el contexto social puede influenciar nuestro comportamiento. Nos muestra que el contexto, y no la disposición, puede ser un factor determinante en nuestro comportamiento. Nos enseña que la verdadera libertad no se encuentra en la ignorancia, sino en la capacidad de cuestionar, de desafiar y de ser una voz para la razón. El experimento de Zimbardo también plantea una pregunta inquietante: ¿cuánto de nuestra vida está gobernada por creencias que no son ciertas? ¿Cuándo hemos cedido a la presión de la inmediatez? Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en el libertinaje, sino en la capacidad de posponer la gratificación. El experimento de Zimbardo es un llamado a la conciencia. Nos insta a preguntarnos: ¿estamos en un mundo en el que el pensamiento de grupo es la norma? ¿Estamos dispuestos a ser una voz disidente cuando es necesario? Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en el consenso, sino en la capacidad de cuestionar, de desafiar y de ser una voz para la razón. La máscara del olvido. En la década de 1950, el psicólogo de la Universidad de Yale, Karl Obland, llevó a cabo un experimento que puso en tela de juicio la fiabilidad de la memoria. En un estudio conocido como el experimento de la persuasión, se le presentó a un grupo de personas un mensaje persuasivo de una fuente de alta credibilidad. Se les dijo que el mensaje era de un experto. Después de un tiempo, se les preguntó si todavía creían en el mensaje. El experimento de Obland es un recordatorio inquietante de que la memoria no es un objeto que se tiene o no se tiene. Es una construcción, una historia que nos contamos a nosotros mismos. Nos muestra que la memoria puede ser influenciada por la información que recibimos después del evento. Nos enseña que la verdadera libertad no se encuentra en la ignorancia, sino en la capacidad de cuestionar, de desafiar y de ser una voz para la razón. El experimento de Obland también plantea una pregunta inquietante: ¿cuánto de nuestra vida está gobernada por recuerdos que no son ciertos? ¿Cuándo hemos cedido a la presión de la inmediatez? Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en el libertinaje, sino en la capacidad de posponer la gratificación. El experimento de Obland es un llamado a la conciencia. Nos insta a preguntarnos: ¿estamos en un mundo en el que el pensamiento de grupo es la norma? ¿Estamos dispuestos a ser una voz disidente cuando es necesario? Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en el consenso, sino en la capacidad de cuestionar, de desafiar y de ser una voz para la razón. La trampa del tiempo. En la década de 1960, el psicólogo de la Universidad de Stanford, Albert Bandura, llevó a cabo un experimento que puso en tela de juicio la fiabilidad de la memoria. En un estudio conocido como el experimento del vicio, se le mostró a un grupo de niños un video de un adulto siendo agresivo con un muñeco inflable. El adulto también gritaba a la muñeca, llamándola tonto y otras cosas.
El experimento de Bandura es un recordatorio inquietante de que la agresión es un comportamiento aprendido. Nos muestra que los niños aprenden de los adultos, de la televisión, de los videojuegos. Nos enseña que el contexto, y no la disposición, puede ser un factor determinante en nuestro comportamiento. Nos obliga a confrontar nuestra propia responsabilidad en la creación de un mundo más pacífico. El experimento de Bandura también plantea una pregunta inquietante: ¿cuántas veces hemos sido cómplices de la agresión? Nos muestra que la agresión no es solo un acto, sino un proceso, una cadena de eventos que puede ser iniciada por la situación. Nos obliga a confrontar nuestra propia complicidad en los sistemas de opresión. El experimento de Bandura es un llamado a la conciencia. Nos insta a preguntarnos, ¿qué mensajes de agresión estamos transmitiendo a los demás? ¿Qué modelos de comportamiento estamos siguiendo? Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en la agresión, sino en la capacidad de ser una voz para la paz. El experimento del jardín. En la década de 1970, el psicólogo de la Universidad de Harvard, Gordon Allport, llevó a cabo un experimento que puso en tela de juicio la fiabilidad de la memoria. En un estudio conocido como el experimento de la persuasión de grupo, se le presentó a un grupo de personas un mensaje persuasivo de una fuente de alta credibilidad. Se les dijo que el mensaje era de un experto. Después de un tiempo, se les preguntó si todavía creían en el mensaje. El experimento de Allport es un recordatorio inquietante de que la memoria no es un objeto que se tiene o no se tiene. Es una construcción, una historia que nos contamos a nosotros mismos. Nos muestra que la memoria puede ser influenciada por la información que recibimos después del evento. Nos enseña que la verdadera libertad no se encuentra en la ignorancia, sino en la capacidad de cuestionar, de desafiar y de ser una voz para la razón. El experimento de Allport también plantea una pregunta inquietante: ¿cuánto de nuestra vida está gobernada por recuerdos que no son ciertos? ¿Cuándo hemos cedido a la presión de la inmediatez? Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en el libertinaje, sino en la capacidad de posponer la gratificación. El experimento de Allport es un llamado a la conciencia. Nos insta a preguntarnos, ¿estamos en un mundo en el que el pensamiento de grupo es la norma? ¿Estamos dispuestos a ser una voz disidente cuando es necesario? Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en el consenso, sino en la capacidad de cuestionar, de desafiar y de ser una voz para la razón. La máscara de la locura. En 1975, el psicólogo David Rosenan llevó a cabo un experimento que puso en tela de juicio la validez de los diagnósticos psiquiátricos. En un estudio conocido como ser un pseudopaciente en un hospital psiquiátrico, Rosenan y sus 8 colaboradores, todos sanos mentalmente, se presentaron en 12 hospitales psiquiátricos diferentes. Se quejaron de oír voces que les decían vacío, hueco y golpear. Todos fueron admitidos con un diagnóstico de esquizofrenia. Una vez dentro, los pseudopacientes se comportaron de manera completamente normal. Decían que ya no oían las voces, que se sentían bien, y que estaban dispuestos a cooperar. A pesar de su comportamiento normal, la mayoría de los pseudopacientes tardaron semanas en ser dados de alta. Sus acciones normales, como tomar notas, eran interpretadas por el personal como síntomas de su enfermedad. El hecho de que escribieran en sus diarios se consideraba un síntoma de su esquizofrenia. El experimento de Rosenan es un recordatorio inquietante de la etiqueta. Una vez que se te da un diagnóstico, es increíblemente difícil deshacerse de él. Las personas no veían a los pseudopacientes como seres humanos, sino como sus diagnósticos. Su identidad se había perdido. Rosenan argumentó que los diagnósticos psiquiátricos son a menudo subjetivos y que el contexto del hospital puede llevar a la deshumanización. El experimento de Rosenan también plantea una pregunta inquietante: ¿cuánto de nuestra identidad está atada a las etiquetas que nos damos o que los demás nos dan? Nos muestra que el diagnóstico no es solo una descripción, sino un veredicto. Y el veredicto puede ser una prisión. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia percepción de las personas con enfermedades mentales. ¿Las vemos como seres humanos con problemas, o las vemos como su diagnóstico? El experimento de Rosenan es un llamado a la compasión. Nos insta a ver a la persona detrás del diagnóstico, a la humanidad detrás de la etiqueta. Nos enseña que la única forma de sanar es a través de la conexión, la aceptación y la conciencia.
Es un recordatorio de que la locura no siempre está en la mente, sino a menudo en la forma en que la sociedad la trata. La prisión de los sentidos. En 1951, el psicólogo Donald Ebb, de la Universidad de McGill, llevó a cabo un experimento que puso en tela de juicio la capacidad de los individuos para soportar la falta de estímulos. En un estudio conocido como el experimento de privación sensorial, se le pagó a un grupo de estudiantes para que se acostaran en una cama en una habitación con poca luz. Se les dio guantes para que no pudieran tocar nada, y se les dio auriculares para que no pudieran oír nada. El experimento de Ebb es un recordatorio inquietante de que la mente humana necesita estímulos para funcionar. Los estudiantes que participaron en el experimento sufrieron de alucinaciones, paranoia y cambios de humor. Algunos de ellos no pudieron soportar la falta de estímulos y se retiraron del estudio. Nos enseña que la mente, cuando no tiene nada que hacer, se inventa sus propios demonios. El experimento de Ebb también plantea una pregunta inquietante: ¿cuánto de nuestra vida está gobernada por la necesidad de estímulos? ¿Cuándo hemos cedido a la presión de la inmediatez? Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en el libertinaje, sino en la capacidad de posponer la gratificación. El experimento de Ebb es un llamado a la conciencia. Nos insta a preguntarnos: ¿estamos en un mundo en el que el pensamiento de grupo es la norma? ¿Estamos dispuestos a ser una voz disidente cuando es necesario? Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en el consenso, sino en la capacidad de cuestionar, de desafiar y de ser una voz para la razón. El túnel del pánico. En la década de 1950, el psicólogo de la Universidad de Harvard, Gordon Allport, llevó a cabo un experimento que puso en tela de juicio la fiabilidad de la memoria. En un estudio conocido como el experimento del rumor, se le presentó a un grupo de personas un mensaje persuasivo de una fuente de alta credibilidad. Se les dijo que el mensaje era de un experto. Después de un tiempo, se les preguntó si todavía creían en el mensaje. El experimento de Allport es un recordatorio inquietante de que la memoria no es un objeto que se tiene o no se tiene. Es una construcción, una historia que nos contamos a nosotros mismos. Nos muestra que la memoria puede ser influenciada por la información que recibimos después del evento. Nos enseña que la verdadera libertad no se encuentra en la ignorancia, sino en la capacidad de cuestionar, de desafiar y de ser una voz para la razón. El experimento de Allport también plantea una pregunta inquietante: ¿cuánto de nuestra vida está gobernada por recuerdos que no son ciertos? ¿Cuándo hemos cedido a la presión de la inmediatez? Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en el libertinaje, sino en la capacidad de posponer la gratificación. El experimento de Allport es un llamado a la conciencia. Nos insta a preguntarnos: ¿estamos en un mundo en el que el pensamiento de grupo es la norma? ¿Estamos dispuestos a ser una voz disidente cuando es necesario? Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en el consenso, sino en la capacidad de cuestionar, de desafiar y de ser una voz para la razón. El espejo del miedo. En la década de 1950, el psicólogo de la Universidad de Yale, Carl Obland, llevó a cabo un experimento que puso en tela de juicio la fiabilidad de la memoria. En un estudio conocido como el experimento de la persuasión, se le presentó a un grupo de personas un mensaje persuasivo de una fuente de alta credibilidad. Se les dijo que el mensaje era de un experto. Después de un tiempo, se les preguntó si todavía creían en el mensaje. El experimento de Obland es un recordatorio inquietante de que la memoria no es un objeto que se tiene o no se tiene. Es una construcción, una historia que nos contamos a nosotros mismos. Nos muestra que la memoria puede ser influenciada por la información que recibimos después del evento. Nos enseña que la verdadera libertad no se encuentra en la ignorancia, sino en la capacidad de cuestionar, de desafiar y de ser una voz para la razón. El experimento de Obland también plantea una pregunta inquietante: ¿cuánto de nuestra vida está gobernada por recuerdos que no son ciertos? ¿Cuándo hemos cedido a la presión de la inmediatez? Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en el libertinaje, sino en la capacidad de posponer la gratificación. El experimento de Obland es un llamado a la conciencia. Nos insta a preguntarnos: ¿estamos en un mundo en el que el pensamiento de grupo es la norma? ¿Estamos dispuestos a ser una voz disidente cuando es necesario? Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en el consenso, sino en la capacidad de cuestionar, de desafiar y de ser una voz para la razón. La sombra de la obra.
En la década de 1960, el psicólogo de la Universidad de Stanford, Albert Bandura, llevó a cabo un experimento que puso en tela de juicio la fiabilidad de la memoria. En un estudio conocido como el experimento del vicio, se le mostró a un grupo de niños un video de un adulto siendo agresivo con un muñeco inflable. El adulto también gritaba a la muñeca, llamándola tonto y otras cosas. El experimento de Bandura es un recordatorio inquietante de que la agresión es un comportamiento aprendido. Nos muestra que los niños aprenden de los adultos, de la televisión, de los videojuegos. Nos enseña que el contexto, y no la disposición, puede ser un factor determinante en nuestro comportamiento. Nos obliga a confrontar nuestra propia responsabilidad en la creación de un mundo más pacífico. El experimento de Bandura también plantea una pregunta inquietante: ¿cuántas veces hemos sido cómplices de la agresión? Nos muestra que la agresión no es solo un acto, sino un proceso, una cadena de eventos que puede ser iniciada por la situación. Nos obliga a confrontar nuestra propia complicidad en los sistemas de opresión. El experimento de Bandura es un llamado a la conciencia. Nos insta a preguntarnos, ¿qué mensajes de agresión estamos transmitiendo a los demás? ¿Qué modelos de comportamiento estamos siguiendo? Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en la agresión, sino en la capacidad de ser una voz para la paz.